Buenas tardes a todos. Como ha dicho Miguel, al que agradezco la organización del Congreso, la invitación que nos hace a hablar y contar un poco nuestro trabajo, ¿no? Yo vengo a hablar de transparencia. La transparencia, como sabemos, es una política pública en España desde que se aprobó esta ley en 2013, que en realidad entró en vigor en 2014. Es decir, es una política pública que tiene muy poco de vida. No es que antes de que se publicara la ley no hubiera transparencia, había transparencia en cuestiones relacionadas con la contratación pública, cuestiones relacionadas con las subvenciones, pero no había una visión integral de toda esta materia en el comportamiento de las instituciones y de los organismos públicos. Esto es la importancia que tiene la ley. A partir de aquí, todas las instituciones públicas están obligadas a poner a la luz pública su actividad y toda una serie de aspectos que exige la ley, ¿no? Normalmente, la transparencia se considera que es un principio político, que es una exigencia de las democracias avanzadas, que es una cuestión que está ligada esencialmente a este proceso de desconfianza de los ciudadanos hacia los poderes públicos, y evidentemente es todo eso. De hecho, el origen de la transparencia está muy ligado a la libertad de prensa y a la libertad de acceso a los registros públicos. Pero lo que yo creo que interesa en un evento como el CENIS, en un foro como este, es poner de relieve que, además de todo eso, la transparencia representa una exigencia para las organizaciones públicas y es un acicate, y ha sido un acicate para la transformación digital de esas administraciones y para el avance de la administración electrónica, ¿no? Como sabéis, la ley de transparencia realmente lo que edifica son dos herramientas fundamentales de las que se puede valer el ciudadano para conocer la actividad de las organizaciones públicas. Por un lado es lo que la ley llama publicidad activa, que normalmente se llama transparencia activa, y es que es la obligación de las administraciones públicas de publicar en un lugar electrónico toda una serie de informaciones sobre su actividad que se supone que son las que los ciudadanos quieren saber o necesitan saber sobre la actividad de esas organizaciones. Es muy próximo al Open Data, pero no es Open Data. Esto tenemos que tener claro que es la información de la que trata la transparencia, la información que tiene que ver con la rendición de cuentas. Es decir, lo que se trata es de informar al ciudadano para que el ciudadano pueda ejercer el control democrático sobre las instituciones. Digamos que no se trata de liberar información masiva, de liberar información geográfica o física. Lo que se trata es de liberar información que tenga que ver con la rendición de cuentas. Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Es la segunda herramienta de que pone en marcha la ley, es lo que llamamos acceso a la información, que es, digamos, es lo mismo, pero es la cara B o la cara A, según se quiera mirar, ¿no? Todos tenemos derecho a pedir a la administración pública cualquier información. La idea es que la información que no encontramos en la publicación que hace la administración de esa información para la rendición de cuentas, nosotros podamos pedirla a las organizaciones públicas si éstas están obligadas a facilitárnosla, dentro de unos límites que establece la ley y que en realidad son límites lógicos, pero son reducidos si se interpretan restrictivamente. Es la seguridad del Estado, la defensa nacional, las relaciones exteriores. Digamos que son límites muy básicos y sustancialmente importantes, ¿no? Hace 5 años esto lo que planteaba a la administración pública era la necesidad, en primer lugar, desde el punto de vista de la publicidad activa y desde el punto de vista de la transformación digital, de abrir portales de transparencia. La publicación de la información en un sitio web de la administración, al final, lo que la
La experiencia ha aconsejado es que se hiciera en un único punto de acceso, de tal manera que el ciudadano no tuviera que navegar todas las páginas web de las organizaciones públicas hasta encontrar lo que necesita. Y tampoco pedirle al ciudadano que esté especializado en organización administrativa y sepa exactamente qué ministerio, qué organismo público, qué tipo de entidad tiene la información que él necesita, ¿no? La ventaja del portal es que se pone toda la información en un punto de acceso único, ¿no? La ventaja y la dificultad también en construir un portal de transparencia ha sido complicado, ¿no? Y, bueno, prácticamente, de los 5 años de implantación de la ley, podemos decir que prácticamente todas las administraciones públicas han pasado por este portal de transparencia. En muchos casos no ha sido simple establecerlo y, de hecho, si se visitan los portales de la Administración, pues encontramos portales mejores, portales más desarrollados, portales menos desarrollados. Hay que partir de la base de que prácticamente en el momento en que sale la ley, en el 2013, todas las organizaciones públicas tenían alguna página institucional o tenían algún portal web para ir colgando la información que desde el punto de vista institucional les interesaba. Yo qué sé, yo creo que una de las primeras páginas web de la Administración es la página del Congreso de los Diputados, que en muchos casos es un ejemplo, pero es una página que es de los años 90, con una arquitectura que luego ha resultado muy difícil modificar, y es una página que está pensada para la tramitación de las leyes y de las enmiendas parlamentarias y de las preguntas parlamentarias. Cuando las Cortes se han visto en la necesidad de adaptar ese portal web para incluir la información de transparencia, ha habido muchas dificultades desde el punto de vista de reconfiguración de esa página. En muchos casos ha sido necesario hacer un esfuerzo tecnológico importante. También, como nos decían mis predecesores en uso de la palabra, bueno, en los ayuntamientos pequeños, lógicamente, el ayuntamiento normalmente con menos de 1.000 habitantes es difícil que cuente con un portal web. Y si cuenta con un portal web es difícil que sea capaz de gestionarlo e incluir una serie de informaciones en él. Bueno, para eso está el apoyo de las diputaciones provinciales, como se nos ha mostrado, de la Administración del Estado. Quiero decir que el abrir los portales web exigió que las organizaciones se plantearan no solo reconfigurar los soportes, sino también el flujo interno de la información y el establecimiento de algún tipo de gobernanza de la web. En la Administración esto es un problema organizativo que en muchos casos ha sido importante, ¿no? En el caso de la Administración General del Estado, en un ministerio, es difícil saber quién es el dueño de la página web o quién decide en último término qué se publica o cómo se publica, ¿no? Evidentemente existe una unidad de tecnologías que decide materialmente sobre la página web, pero también quiere intervenir el Gabinete de Comunicación del Ministerio porque le interesa difundir los mensajes del Ministerio o publicar las noticias. Los altos cargos del Ministerio, a través de sus gabinetes, también les interesa difundir imágenes o mensajes de lo que han estado haciendo. Por otro lado, los servicios técnicos, desde el punto de vista jurídico, también les interesa publicar las normas que se están tramitando. Es decir, que dentro de una organización pública a veces también es difícil establecer qué pautas o qué caminos se van a seguir para tener un sitio web que cumpla las necesidades, ¿no? Bueno, esto prácticamente es uno de los grandes avances de la ley, la cuestión de publicidad activa con mejor o menor calidad. Digamos que prácticamente todas las administraciones públicas han avanzado en esta línea y son conscientes de que tienen que tener estos portales web, ¿no? Desde el punto de vista de la información pública, es decir, la otra cara, la que sería transparencia reactiva, es decir, que a la Administración se le solicita que nos suministre información. El problema o la transformación grande que supuso la ley de 2013 es que por primera vez en la Administración, y esto para los que trabajamos en la Administración realmente supone una gran revolución, hemos dejado de hablar de documentos y se habla de contenidos, es decir, se puede pedir cualquier información. No es necesaria que esa información esté reflejada en un documento o esté reflejada en un expediente. De hecho, no hay límites para lo que se puede pedir, aparte de los límites
ya os digo, derivados de esos contenidos sustanciales que tienen que protegerse a la hora de liberar la información. Es decir, se puede pedir una información que figure en distintos expedientes, que la Administración tenga que realizar una labor de elaboración o de reelaboración de esa documentación para facilitársela al interesado. Se puede pedir documentación de varios años, se puede pedir, no hay un límite de tiempo desde el que se puede pedir información, se puede pedir información del año 1700. El hecho de que se pidan los contenidos ha obligado a la Administración a establecer gestores documentales, a plantearse la circulación de la información dentro de las organizaciones y, sobre todo, ha planteado un problema grande de archivos. Es evidente que en un sistema como la Administración española, por mucho que todos nos esforcemos en convencernos de que la Administración electrónica está implantada, el 90% de la información que se maneja todavía está en soporte papel. Soporte papel que además legislativamente forma parte del patrimonio documental y bibliográfico español. En muchos sentidos está protegido y que en el caso de los que tienen valor histórico es una información de manejo difícil en la que hay que identificarse como investigador, obtener una serie de permisos para poder acceder a esa información. Esa organización de archivos que tradicionalmente siempre se ha distinguido entre lo que es el archivo de gestión de la Administración, es decir, los papeles que en un momento dado se están manejando, de los archivos centrales o históricos, que ya digamos que son un depósito de documentos que no se van a utilizar más que en ocasiones contadas, ¿no? El problema de que la ley permita solicitar cualquier contenido informativo obliga a plantearse la gestión tradicional de los archivos. A tal punto que, en realidad, lo que la ley está impulsando es que los archivos electrónicos, los archivos tradicionales, terminen por convertirse en bases de datos, que a través de los correspondientes aplicativos se pueda extraer la información que pide el ciudadano, es decir, sustituir el trabajo que tradicionalmente se hace de tener que ir a buscar documentos a varios lugares físicos que incluso pueden estar distantes, porque normalmente los grandes archivos de la Administración están fuera de las poblaciones, lejos de los ministerios o lejos de los centros directivos, y se tienen que convertir en bases de datos, de tal manera que los funcionarios sean capaces de gestionar esa información. Obviamente deberá existir un archivo histórico de los documentos que realmente tengan valor patrimonial o bibliográfico o documental, y ese archivo tendrá que gestionarse de la manera que sea conveniente, pero realmente la mayor parte de la información de la Administración tiene que terminar obrando en bases de datos. Esa es una transformación que ya estaba implícita en el momento que se aprobó la ley y que todavía es una asignatura pendiente en la Administración. Realmente los calendarios que se planteaban de transformación digital, el archivo electrónico único de la Administración, que se suponía que tenía que estar en una fecha determinada, bueno, ya se ha aplazado por dificultades internas, pero bueno, se está trabajando en esta línea. Yo lo que únicamente quiero dejar constancia de que ya la ley, al introducir estos cambios, obliga a las administraciones a plantearse su organización, ¿no? Y realmente esto, después de 5 años de aplicación de la ley, de apertura de los portales, de manejo de la información, de manejo de los archivos, cada vez va planteando necesidades nuevas, que son las que yo quiero apuntar aquí, realmente a lo mejor en muchos casos como puntos de reflexión o de interés. Realmente estos son los retos que ahora debería plantearse la Administración a partir de la política de transparencia, ¿no? Tradicionalmente la información pública se suministra al ciudadano a través de un procedimiento administrativo bastante burocratizado, porque la ley todavía tiene sus raíces en una concepción de la Administración convencional y prácticamente decimonónica. Entonces hay que hacer una solicitud, esa solicitud se puede hacer por medios electrónicos, con firma electrónica, hay que identificarse, después se nos contesta. Para recibir la contestación y darnos por notificados tenemos que entrar en una sede electrónica para la que nos hace falta una firma electrónica, cuando en realidad lo que se está pidiendo es información que pertenece a todos y que tendría que tener
un sistema mucho más ágil de tramitación. Desde nuestro punto de vista, las redes sociales ofrecen, a lo mejor no las actuales, pero sí la propia idea de red social, en la idea que permite una inmediatez automática entre la pregunta y la respuesta. Obviamente habrá respuestas que tendrán un tiempo de reflexión o requerirán una tramitación más larga, pero hay muchas respuestas que pueden ser automáticas. Hay que eliminar toda esa serie de requisitos burocráticos de firma electrónica, de identificarse, de entrar en una sede electrónica. A lo mejor no para todos los procedimientos administrativos, pero sí, desde luego, para un procedimiento que lo que trata es de que los ciudadanos recuperemos la información que han generado las administraciones y que es de nuestra propiedad, ¿no? Las redes, además, permiten, al permitir la posibilidad de crear comunidades, pues que una misma información que puede ser solicitada por muchas personas se puedan formar grupos a través de los que se puede facilitar y difundir mucho más rápido este conocimiento, ¿no? Es evidente que las redes sociales y el uso de las redes sociales por la Administración todavía está no solo en embrión, sino que las administraciones todavía no hemos sido capaces de usar convenientemente las redes, ¿no? Esto se ha hablado muchas veces. La Administración, no hay profesionales, no hay community managers profesionales. A veces la red la maneja alguien que está en un gabinete de un político, otras veces es un periodista, otras veces es un funcionario al que pues, le ha tocado hacer eso y que encima se maneja con mucho respeto por las posibilidades de enviar un mensaje que genere un incendio político en cuestión de segundos. Pero yo creo que desde la Administración tenemos que acostumbrarnos a pensar en esto. Es un instrumento que puede ser de utilización muy positiva para este tipo de procesos de solicitudes de información. A lo mejor para tramitar un expediente o solicitar una subvención, no, pero para este tipo de soluciones sí que pueden ser muy útiles. Un segundo caso es la claridad de la comunicación. Este es un problema que hemos detectado en el Consejo con bastante frecuencia. El ciudadano no entiende el lenguaje de la Administración, no entiende lo que la Administración le quiere transmitir, pero tampoco entiende muy bien las herramientas que se le ofrecen desde el punto de vista técnico. A veces, el poner mucha información en un portal web o en una página web, el manejo de ese portal es muy complicado. Yo haría la prueba con cualquier persona que no dominara mucho la organización administrativa o el lenguaje administrativo. Por mucho que en la página se intente poner epígrafes explicativos, esos epígrafes explicativos a veces aclaran menos de lo que informan, ¿no? Yo creo que habría que hacer un gran esfuerzo de estructuración sobre todo un esfuerzo de estudio de procedimientos para conseguir no solo que el lenguaje de la Administración fuera claro, sino que también la forma de presentarlo fuera mucho más claro de lo que es una web o un soporte de la Administración habitual, ¿no? Tenemos los temas de inteligencia artificial. Cada vez hemos visto también una presentación sobre ciudades inteligentes. Muchas decisiones públicas en este momento, y sobre todo se incrementarán en el futuro, se van a tomar sobre la base de sistemas de inteligencia artificial. Esto lo que plantea, ya de hecho hay una cierta demanda social sobre el conocimiento público de los algoritmos que se están usando en esos procesos de inteligencia artificial. De hecho, se han solicitado ya en algún caso como una solicitud de información pública. Es evidente que un algoritmo es información pública y hay que facilitarle su conocimiento al ciudadano. El ciudadano tiene que ver si hay un sesgo, si hay un error, por qué razón se ha tomado una decisión y cuáles son los parámetros que se están manejando. Lo cual plantea también problemas técnicos interesantes. ¿Cómo se publica un algoritmo? Que hay que publicar páginas y páginas de código que no entiende nadie. Algún sistema de certificación o de auditoría de los algoritmos, crear algún... Yo creo que estos son cuestiones que se van a tener que plantear y se van a tener que plantear a corto plazo. Ya os digo que de hecho ya hay solicitudes para que se le informe al ciudadano sobre determinados algoritmos que usa la Administración, ¿no? Y por último, bueno, tenemos el tema del Big Data, y esto se está usando también, por ejemplo, en las autoridades anticorrupción que se han ido creando en distintos puntos de España. Se está debatiendo sobre si crear una autoridad ahora a nivel nacional, pero por ejemplo en el caso de Valencia hay una autoridad antifraude en Valencia
que está usando estos sistemas para prevenir posibles casos de corrupción. Es decir, hay más o menos un convencimiento de que uno de los focos más importantes de la corrupción en España es la contratación pública. Hay una plataforma de contratación del sector público donde se publican todas las contrataciones. Hay muchas páginas web de organismos públicos en que se publican las contrataciones. Es lógico hacer un barrido de todos esos datos para obtener, yo que sé, evidencias como que determinada empresa es contratada con más frecuencia que otra, o que en determinados casos se usan más los procedimientos abiertos, o que los presupuestos de determinado... Es decir, utilizar la capacidad de análisis de datos para generar por lo menos un sistema de alertas o de llamadas de atención sobre posibles casos en los que se pueden estar produciendo o hay un riesgo serio de que se produzcan prácticas corruptas, ¿no? Nada más. Yo lo único, ya os digo, que pretendo con mi intervención es que entre todos hagamos un poco el esfuerzo de pensar en estos temas y de tratar de a ver si somos capaces de cumplir las demandas que una política de transparencia integral y seria pues podría plantear a las administraciones públicas. Muchas gracias.